Así que bueno, esta noche estamos acá para hablar sobre los duelos y si me das 2 segundos voy a compartir la pantalla para arrancar. ¿Se ve bien? ¿Arrancamos? ¿Sí? Bueno, mi matrícula profesional es número 647, la de Aquila de Chaco, y esta noche les voy a hablar sobre los duelos. ¿Sí? Primero, ¿qué es un duelo? ¿No? Un duelo es un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Se trata básicamente de una reacción emocional y corporal que se vive en forma de sufrimiento y de aflicción. Básicamente es perder algo, lo que sea. Y acá nos vamos a detener 2 segundos porque en esto de perder algo puede ser un ser querido, puede ser perder un trabajo, puede ser cambiarme de casa, cambiarme de carrera, la separación de una pareja, eh, que me tengan que amputar alguna parte del cuerpo, y eso también implica un duelo. Y también están los duelos que llamamos positivos. Estos duelos son los que transitamos porque dejamos la comodidad para obtener algo mejor. Entonces, por ejemplo, dejamos el trabajo de toda la vida en donde estamos súper estables para afrontar un nuevo proyecto propio. Por ejemplo, que un hijo que vive conmigo se case y se vaya, y también es un proceso de duelo, porque de alguna manera se va para emprender algo mejor. Para esta noche, como bien digo, a lo largo de nuestras vidas vivimos muchas separaciones y muchos duelos, pero hoy nos vamos a centrar en los duelos por las pérdidas a un ser querido, ¿no? Entonces, es fundamental vivir el duelo, cualquiera sea, desde las emociones, y es fundamental poder permitirnos sentir y soltar esas emociones y expresarlas, no solamente verbalmente, sino también desde el cuerpo, que era lo que hablábamos con Jorge hace un ratito. Acá me voy a detener 2 segundos, porque es importante que podamos entender el duelo. Al principio decíamos que eran etapas del duelo, ¿no? Y un psicólogo chileno, Jaime de Casa Cuberta, habla de que no son etapas, sino que son de dimensiones. ¿Y por qué hace esa diferenciación? Porque dice que las etapas es algo que se da de manera consecutiva, una tras otra, ¿no? Y al hablar de dimensiones, él plantea que en los duelos eso no pasa, porque podemos vivir todas las etapas en un día, o pensar que vamos a la segunda y volvemos al comienzo. Entonces no es algo ni lineal, ni algo que se da de manera una detrás de otra, sino que se dan de maneras desordenadas, ¿sí? Entonces ahí está, hay 4 dimensiones, y vamos a arrancar con la primera. La primera dimensión es la dimensión del shock o la negación. Se caracteriza por creer que esto no es verdad, que esto no está pasando. Entonces pensamos que vamos a recuperar a esa persona que hemos perdido, ¿no? Y por lo general dura las primeras horas en las cuales recibo la noticia de que hay que hacer una gran distinción entre las personas que pierden a alguien después de una enfermedad con aquellas personas que pierden al ser querido de manera abrupta. ¿Por qué? Porque si yo pierdo a mi familiar o a mi ser querido por medio de una enfermedad en donde ha sufrido mucho, ha habido deterioro físico, cognitivo, vengo haciendo el duelo a medida que voy viendo cómo sufre esa persona y cómo se va deteriorando. Incluso cuando se va, hasta a veces decimos, bueno, por lo menos ha dejado de sufrir. Entonces, por lo general, la etapa de shock y de negación en estos casos de enfermedad prolongada no suele ser, a veces ni siquiera se presenta, ¿no? Porque era un final esperado. Diferente es cuando la persona muere de manera abrupta por un accidente o un infarto, una persona que está sana, o incluso alguien, no sé, que tiene COVID, por ejemplo, que era el tema que hablábamos hoy, de la pandemia, que ha estado en casa con los síntomas, y de repente se ha empeorado, ha tenido dificultad para respirar, lo han llevado al hospital o al sanatorio, y lo perdimos. Entonces ahí es el shock más grande, la negación es como dura más horas, ¿sí?
La segunda etapa, o mejor dicho, la segunda dimensión, es la dimensión del enojo y la rabia. Esta se caracteriza claramente por el enojo, la ira, la rabia y por todas estas emociones displacenteras. Aquí pensamos, por lo general, que es injusto que se haya ido, entonces me enojo con Dios, con la vida, hasta incluso con la persona que se ha ido. Y la rabia podemos proyectarla hacia adentro o hacia afuera. Cuando la rabia y el enojo lo proyectamos hacia afuera, comenzamos a culpar al médico o al enfermero que lo estaba tratando, porque quizás no lo ha tratado como debería, o no le ha dado la importancia del caso. Y cuando la rabia va proyectada hacia adentro, aparecen las culpas personales. Entonces en esta cuestión de decir, podría haberlo hecho mejor, podría haber hecho tal o cual cosa, o quizás si no hacíamos tal salida o tal cosa, no se contagiaba, ¿no? Si hablamos de una persona que ha fallecido por COVID. Y la duración de esta dimensión depende básicamente de las características de personalidad de cada uno. Porque hay personas que tienen tendencia a enojarse más y a ser más rabiosas, y a otras a ser más tranquilas y pasa más por el reclamo. Entonces, básicamente depende de las herramientas con las cuales la persona cuente para vivir las diferentes circunstancias de la vida, y básicamente con las características de personalidad de cada uno. Si es más rabioso o es menos rabioso. La siguiente dimensión es la de la tristeza. Y aquí vamos a hacer un parate importante, porque es la dimensión, yo creo que es la más difícil, que se caracteriza por la tristeza, por la angustia, por el malestar. Las personas que acompañan al principio ya no están, porque cuando recién nos enteramos de la noticia siempre tenemos gente a nuestro alrededor. Ahora por ahí, por la cuestión de la pandemia, estamos más virtual, entonces siempre tenemos quien nos manda el mensajito o quien nos hace la videollamada. Pero a medida que pasa el tiempo, las personas siguen viviendo sus vidas. Y yo que he perdido esa persona que quería, quedo como estancada en ese momento, ¿no? De la pérdida. Entonces ya los que me acompañaban y los que me mandaban mensajes todos los días, ya no me mandan todos los días los mensajes, y de a poco vamos quedando más solos en el proceso. Y después de un tiempo hasta pensamos que molestamos, ¿no? En esta cuestión de si yo le digo lo mal que me siento, o lo mal que le estoy pasando, o que no tengo ganas de hacer tal o cual cosa, o si lloro mucho, o si no estoy durmiendo bien y tengo insomnio, comienzo a pensar que molesto al otro si yo le digo lo mal que me siento. Entonces, ahí viene lo más peligroso, porque comenzamos a guardar las emociones, y acá es importante como tener en claro que todo lo que no decimos, todo lo que no hablamos y todo lo que no manifestamos, el cuerpo lo habla. Yo tengo una frase que siempre le digo a mis pacientes, que es que el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces todo lo que yo no digo, todo lo que yo no cuento, todo lo que yo no expreso, lo codifico en el cuerpo por medio de enfermedades o de somatizaciones corporales. Entonces aparecen las jaquecas, los dolores de cabeza, las noches de angustia, los insomnios, los miedos. Y hay una cuestión también que socialmente les voy a pedir que a las personas que están conectadas que saquen los micrófonos, porque si no se escucha el retumbe de fondo. Gracias. Entonces, como decía, existe esta cuestión socialmente instalada y horrorosa de pensar que el llorar está mal. Entonces, cuando vemos a una persona que está llorando porque está angustiada, inmediatamente le decimos no llores, no te pongas así, no te pongas mal. Y creo que es todo lo contrario, ¿no? Es importante entender que bajo cualquier circunstancia la mejor opción que tenemos es llorar, porque llorar implica soltar esa emoción, implica también una forma de manifestar la emoción. Entonces, creo que es maravilloso poder llorar. Entonces, la primera recomendación que voy a hacer esta noche es que llores todo lo que tengas ganas de llorar, que expreses todo lo que sentís y lo mal que te sentís. Y si te encontrás con personas que por ahí no te dejan hacerlo, evítalas, ¿no? No te juntes o no contestes los mensajes, porque lo que necesitas es llorar y es expresarte.
Un duelo siempre necesita ser llorado y necesitamos soltar las emociones, ¿sí? La última dimensión es la dimensión de la aceptación o la reconciliación. Aquí la persona vuelve a mí desde otro lugar, ya no desde la angustia de no tenerla, sino desde la felicidad de haberla tenido, puedo reconocer aquellos momentos felices con los que he pasado con ella o con él. Entonces me quedo con eso, ¿no? Con las experiencias, con el aprendizaje que he tenido, y puedo recordarlos con alegría. Entonces acá comenzamos a reconocer la verdad, en esta cuestión de que podemos reconocer al otro desde el amor y desde la alegría, y no solamente desde el llanto y desde la angustia. Y acá también voy a hacer como un parate importante, porque reconocer al otro desde el amor y desde la alegría me implica que no me duela que no esté, no implica que no me haga falta, ¿sí? Porque creo que si bien hay duelos que se pueden superar, como los de una separación, como los de pérdida de un trabajo, la verdad es que hay duelos que no se superan nunca, pero uno aprende a caminar con ese dolor. Entonces, cuando aceptamos que hay días buenos y hay días no tan buenos, cuando podemos recordar al otro mirándolo desde la felicidad y desde el amor de todo lo que me ha otorgado, y también tenerme paciencia, que esto es parte de un proceso, que hoy me puedo sentir bien y mañana me puedo sentir súper mal y súper triste y no tener ganas de levantarme de la cama. Y es muy importante, como parte del proceso de duelo, poder expresarnos. Entonces lo fundamental es hablar cómo nos sentimos, no aguantarse. Fundamentalmente el evitar aislarse, porque lo que hacemos por lo general en los duelos o cuando le estamos pasando mal es aislarnos, es evitar el contacto, y ahora sobre todo con la cuestión de la pandemia, de que estamos muy solos. Por suerte tenemos muchas formas de comunicarnos, como por WhatsApp, por llamadas, por videollamadas. Entonces creo que lo fundamental es que busquemos esas redes de contención, y llamamos redes de contención a aquellas personas con las cuales contamos, que nos sentimos cómodos, que podemos expresarnos, que podemos comunicarnos. Siempre tenemos un amigo o un familiar o alguien con quien podemos hablar de lo mal que nos sentimos y de lo mal que lo estamos pasando. Entonces, la primera recomendación, como decía, primero es llorar todo lo que tengas que llorar y todo lo que necesites llorar y que te permitas expresar tus emociones. Lo segundo es buscar estas redes de contención para evitar aislarte. A pesar, como digo, de la pandemia, siempre tenemos como el mensajito, la llamada, para aquella persona que nos transmite paz o que nos permite también poder expresarnos. Otra cosa muy importante es esto que decía, de hablar cómo nos sentimos, el entender también que hay un concepto de fortaleza, en donde creemos que la fortaleza tiene que ver con no llorar o con no decir lo mal que me siento. Y creo que hay que comenzar a cambiar un poco, o bastante, mejor dicho, este concepto de fortaleza, porque creo que la fortaleza no pasa por callarse, sino todo lo contrario. Es fuerte aquel el que puede decir que la está pasando súper mal y que está súper angustiado, y es fuerte aquel el que puede expresar sus emociones, y el que también se permita oscilar de una emoción de una emoción a otra, perdón. Entonces podemos pasar de la alegría a la tristeza, de la angustia a la felicidad. Antes del año es difícil el camino, es difícil el proceso, por esto que yo decía que tenemos días buenos y días malos. Pero a medida que va pasando el tiempo y nos tenemos paciencia, el duelo va a ser de a poco que el dolor vaya disminuyendo y que vaya aprendiendo a caminar o a soltar ese dolor. Los duelos siempre tienen una contradicción, porque por un lado le estoy pasando súper mal y estoy súper angustiada y estoy súper triste y creo que ya no aguanto más con el dolor, entonces quiero que pase. Y por otro lado,
No quiero, porque la tristeza, el sentirme mal, el llorar, el recordar, hasta incluso el subir estados en las redes sociales, es como un homenaje que le hago a la persona que se fue. Y por lo tanto, cada vez que pienso que cada vez que me ponga triste, me ponga mal, me muestro a mí misma, me muestro al resto lo importante que ha sido esa persona para mí. Entonces es fundamental que, esto que yo decía, ¿no? De que uno aprenda a ver con quiénes contamos y cuáles son esas redes de contención, para permitirnos también caminar con estas personas, porque yo siempre digo que es importante tener como estos bastones emocionales, estas personas con las cuales contamos, que si bien el dolor va a seguir siendo dolor, pero acompañado siempre el malestar es más llevadero. Entonces, como decía al principio, hablamos de dimensiones y no de etapas, porque no es algo lineal, no es algo secuencial, sino que se da de manera desordenada, son intensas, puedo vivir las 4 dimensiones en un día, o puedo pensar que estoy en la tercera, en la de la tristeza, y de repente me acuerdo de algo y me río, y paso a la aceptación, ¿no? O, por ejemplo, pienso que estoy en la aceptación porque ya no me siento tan triste, y de repente abro el placar y se cae el buzo de la persona que se ha ido, o el Facebook me recuerda alguna actividad que hice con esa persona, entonces vuelvo a caer, ¿no? Quizás a la negación de decir por qué se ha ido, por qué no está. Entonces es importante eso, como entender que uno va yendo y viniendo dentro de esas dimensiones, desde el shock o la negación, desde la rabia o la ira, desde la tristeza, y desde la aceptación o la reconciliación con el duelo. Para aquellas personas, y esto es importante aclarar, si no soy yo la persona que ha perdido ese ser querido, pero no sé, es mi esposo, o es una amiga, o es un amigo, o es alguien que yo quiero mucho, es importante ser respetuoso con el duelo ajeno, ¿no? En esta cuestión de también entender de que muchas veces en esta necesidad de querer que el otro esté bien, comienzo a decirle que no tiene que llorar, o decirle que se tiene que poner bien, ¿no? Entonces, como también entender que cada uno tiene su tiempo, que cada uno tiene sus momentos, y mi lugar es acompañar, ¿sí? Y si soy yo la persona que estoy viviendo el duelo, entender que es fundamental hacer lo que necesites hacer para sentirte mejor. Esto que yo decía de que el duelo es personal y que nadie tiene el derecho de opinar sobre cómo deberías vivirlo o cómo deberías sentirte al respecto. Todas las emociones que sentís, como el enojo, la rabia, el malestar, son parte del proceso. Y el duelo suele durar un año, porque es importante pasar por todas las fechas que eran importantes para mí y para la otra persona sin que esa persona esté. Entonces tengo que vivir el primer aniversario, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Año Nuevo, Pascuas para los que somos católicos. Entonces el duelo dura un año y medio. Y esto que yo decía, ¿no? Que es muy importante vivir el proceso y entender que tengo que expresarme y que tengo que manifestarlo. Y volviendo a esto que yo decía recién, de si somos los que acompañamos en el duelo, es mejor apoyar y no criticar, en el sentido de no decirle si tiene o no que llorar, o si también yo creo que nos hemos vuelto un poco catadores de duelos, ¿no? En esta cuestión de que le decimos a la gente, por ejemplo, si no hablas, que no estás viviendo el duelo, pero no lo estás hablando, ¿no? O decirle, bueno, deja de llorar porque no lo dejas descansar, o decir, si miras muchas fotos, o porque si miras pocas fotos, o si, no sé, si agarras la remera que te recuerda a esa persona, entonces está mal. Y no,
cada uno vive el duelo como puede y como quiere, y nosotros solo tenemos que acompañar desde un lugar amoroso, desde un lugar de respeto, desde un lugar de acompañamiento. Eh, También aclarar que aquellas personas que te dicen que no tenés que llorar o que por ahí tratan de alentarte, no lo hacen desde un lugar de maldad, sino todo lo contrario. En esta inmediatez de querer ver bien al otro, trato de decirle lo que me sale. Y esto que yo decía hace un rato de que socialmente está mal visto llorar o creer que el llorar hace mal, entonces pensamos o asociamos que si no llora es porque está bien, ¿no? Y por ahí es todo lo contrario. Si no llora se está guardando la emoción que se codifica en el cuerpo como enfermedad o como malestar. En esto que hablábamos recién de los dolores de cabeza, de los insomnios, ¿sí? Entonces, como yo les decía recién, vamos a hacer una distinción para que puedan como entender la diferencia entre un duelo normal y un duelo patológico. El duelo normal, por lo general, dura un año y medio, por esta cuestión que decíamos de que tiene que pasar por todas las fechas importantes para la persona. Se da en este duelo normal la aceptación y la reconciliación con la muerte, y llega un punto en donde quizás al principio no tengo ganas de hacer nada, pero después de un tiempo logro retomar mis actividades. Entonces, por ejemplo, puedo estar triste y angustiada, pero puedo hablar con una amiga y reírme, o puedo, no sé, salir a caminar y disfrutar de esa caminata, o puedo volver a trabajar y reírme con un compañero de trabajo. Entonces, de a poco, en un duelo normal se van tomando y se van retomando todas las actividades que antes disfrutábamos y volvemos a disfrutarlas. En un duelo patológico, llamamos duelo patológico a aquel duelo que dura más de 2 años. En este duelo patológico la persona tiene dificultad para aceptar la muerte del ser querido, o por ahí le cuesta creer que la persona ha fallecido. Le cuesta mucho retomar sus actividades, le cuesta mucho disfrutar de las actividades, suele culparse por no haber hecho lo suficiente para impedir la muerte, o por no haberlo ayudado, o no haberlo acompañado de manera o lo suficiente. Entonces es como la gran distinción, ¿no? Por un lado tenemos un duelo normal, como decíamos, en donde retomamos las actividades y podemos disfrutar de las actividades a pesar de que pueda estar angustiado, pueda estar triste, y dura un año y medio. En el duelo patológico, perdón, dura más de 2 años, son personas que por lo general hace 3, 4, 5 años que la persona ha fallecido, y no logran disfrutar de las actividades, siguen recordándolo con mucha angustia y con muchas tristezas, y hay más días malos que buenos. Me gustaría también decir algo muy importante, antes de ir a las herramientas que les voy a brindar esta noche, es esta cuestión de que el duelo que no se habla, el duelo que no se vive, el duelo que no se procesa, se enquista. Cuando decimos enquistar, es porque se transforma en enfermedad, ¿sí? Entonces, voy a darle las herramientas para que esta noche se lleven algo sobre cómo pueden facilitar o pueden minimizar el dolor, aunque sea un poquito, en este duelo por el que están pasando, ¿sí? Entonces, la primera es decirte que te permitas vivir y expresar tus emociones, en esto que hablábamos. Si necesitas llorar, llorá; si necesitas gritar, gritá; si necesitas unos días estar solo, hacelo, pero básicamente no te aísles todo el tiempo. Hacé lo que necesites hacer para sentirte bien. Si necesitas compartir fotos en las redes sociales, hacelo. Si necesitas regalar toda la ropa, regalá. Si no estás preparado para regalarla, no lo hagas. Entonces, hacé lo que necesites hacer para sentirte bien. Busca esas redes de contención, en esta cuestión de las personas con las cuales tenemos y contamos a nuestro alrededor.
para poder hablar de cómo te sentís y qué es lo que sentís y cómo estás viviendo este proceso de duelo. Esto de buscar los patrones emocionales tiene que ver con esto, ¿no? Con las redes de contención, porque siempre el malestar y el caminar acompañado hace que el duelo y que el dolor sea más llevadero. Fundamental, tenete mucha paciencia. Todas las emociones que sentís son parte del duelo. Esto que decíamos de también que es un proceso complicado porque tenemos que pasar por todas las fechas importantes, entonces también tenete paciencia en esta cuestión de que cuando se acerca la fecha del Día de la Madre, del Día del Padre o el aniversario de la muerte, tengas cierta paciencia y te permitas expresar tus emociones. Fundamental, no te aísles, déjate acompañar. Y si pensás que estás solo o sola y no podés superar el duelo, busca ayuda. Siempre un psicólogo o una psicóloga es una buena opción, es un buen aliado. Hay una gran distinción entre el dolor y el sufrimiento en un duelo, porque el dolor es inevitable, solo es parte del proceso y hay que transitarlo, en esto que decíamos que hay días buenos y hay días malos. El dolor se vive en el tiempo presente y siempre después del dolor obtenemos un aprendizaje personal. En el caso del sufrimiento, es el enquistamiento del dolor, es la dificultad que tengo para soltar a la persona que se ha ido, que ha fallecido. El sufrimiento se busca y se alimenta en espacios y en tiempos que no son presentes, sino que son pasados, en esta cuestión de las culpas, de lo que podría haber hecho o lo que no, o lo feliz que era cuando esa persona no estaba y ahora no puedo serlo porque no está. Y el sufrimiento nunca me permite una actitud de aprendizaje. Para ir cerrando, me gustaría compartir esta noche con ustedes una técnica de Susana Bloch. Susana Bloch es una psicóloga nacida en Berlín, pero que ha vivido toda su vida en Chile y después se ha recibido en la Universidad de Chile y después se fue a Europa. Y ella ha creado una técnica que se llama salir de la emoción, que lo que me permite esta técnica es, si estoy muy angustiado, si estoy muy triste, si estoy muy enojado, si estoy muy nervioso, salir de esa emoción y quedar en un estado neutral. Nosotros le llamamos como un silencio emocional, que ayuda a esta cuestión de salir del ruido y del malestar, ¿sí? Entonces, si les parece, los invito a que la hagamos juntos a la técnica. Es una técnica muy fácil, la idea es que esta noche ustedes la aprendan y puedan llevársela y aplicar en todas las situaciones en las que necesiten, ¿sí? No solamente en un proceso de duelo, sino en todas las emociones en las que siento que estoy desbordada, aplico esta técnica, ¿sí? Entonces los invito, para los que quieran y puedan pararse, la técnica se hace parada o parado. Entonces la idea es que se puedan parar. Si yo me paro no me van a poder observar, voy a ir un poquito más para atrás. Entonces la idea es que quienes quieran hacerlo parados sería lo más óptimo, y si no, sentados en el lugar. La idea es relajar el cuerpo, centrar la mirada en un punto lejano, los ojos siempre están abiertos, respiro, el aire entra por la nariz y sale por la boca, es una respiración lenta y pausada, nada forzoso. Entonces vamos a comenzar practicando la respiración, el aire entra por la nariz y sale por la boca. El aire entra por la nariz y sale por la boca, ¿sí? Y a esto lo vamos a acompañar con los brazos. Entonces la idea es que los brazos estén siempre entrelazados, ¿sí? Y que vayamos desde la cadera, subiendo hasta la nuca. Entonces, cuando el aire ingresa por la nariz, voy a llevar mis manos hacia arriba, hasta la nuca, y cuando suelto, vuelvo las manos hacia adelante, ¿sí? Entonces lo hacemos, el aire entra por la nariz,
suelto el aire y bajo las manos, ¿sí? Y lo hacemos de manera mecánica, 3 veces. Entonces el aire ingresa por la nariz y suelto por la boca. 2 veces más. La última vez. Y ahora con las manos vamos a tocarnos las caras. Entonces, desde la nariz hacia atrás con pequeños golpecitos con las yemas de los dedos, siempre con los ojos abiertos, y nos damos toquecitos en la cara. Y respiro. El aire entra por la nariz y sale por la boca, ¿sí? Me voy tocando de la nariz a los pómulos, ¿sí? Entonces me voy relajando. Lo hago también 3 veces. Y lo último es, suelto el cuerpo. Entonces, sacudo las manos, estiro la cabeza, los hombros, los pies, y suelto, suelto, suelto toda esa emoción, suelto. El aire ingresa por la nariz, sale por la boca. Y respiro, el aire ingresa por la nariz y sale por la boca. Bien. Pueden encontrarme en las redes, en Facebook y en Instagram como Roamado Psico, y si no, en YouTube, en mi canal Licenciada Roamado o Roamado Psico, que también me encuentran así. Muchísimas gracias. Bueno, dale, gracias. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado, que les haya servido, que puedan, voy a dejar de compartir pantalla, si me esperan 2 segundos. Ahí estamos. Espero que les haya gustado, que les haya servido.